Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Psicopedagogía. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de la conciencia semántica en la asignatura didáctica de la lectura, escritura y cálculo. Los integrantes del grupo son Estefanía Alarcón, Estefanía Polo, Israel Benítez y Andreina Betancourt del quinto C. ¿Qué es la semántica? La semántica es una ciencia que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural, es decir, el significado de las palabras que decimos. Esta es parte de la gramática e investiga cómo se proyectan los objetos y situaciones del mundo mediante el código de la lengua. Es decir, que mediante la semántica nosotros como seres humanos somos capaces de una idea que tenemos sobre el mundo, expresarla mediante la comunicación. La conciencia semántica es la capacidad que tienen los seres humanos de otorgar significados a una palabra, es decir, la idea mental que tenemos sobre lo que una palabra significa, es decir, las características que posee, que hace que su significado sea el ese y no otro. Por lo tanto, el significado de la palabra se convierte en un concepto conjugado. Es decir, que la conciencia semántica es la reflexión sobre el significado de las palabras, oraciones y párrafos. Esta también permite que los seres humanos encuentren el sentido de la palabra de acuerdo al contexto en el que es dicha. Por ejemplo, dada la existencia de palabras polisémicas, es importante que seamos capaces de reconocer los múltiples significados de esta y en qué momento es correspondiente decirla o no. Esto permite que tengamos una comunicación eficaz y podamos elegir las palabras correctas cuando queremos expresar algo. Clases de semántica. Existen 3 clases de semántica. La semántica interpretativa, que se trata de una actividad perceptiva, donde el gesto interpretativo se ajusta en función a las limitaciones lingüísticas recibidas en el texto. La semántica diferencial es la que no se basa en una realidad exterior, física o psíquica, sino que busca la articulación de textos mediante la comprensión de los mismos para poderlos aplicar a unas realidades diferentes. Y la semántica unificada, que es la unificación, valga la redundancia, de la semántica interpretativa y la diferencial. Los componentes léxicos son las rutas por las cuales los niños pasarán para aprender no solo el significado de las palabras, sino también las reglas para hacer una combinación adecuada dentro de las frases. Estas también atenderán al criterio semántico. Dentro de esta contamos con 3 etapas: la etapa preléxica, la etapa de los símbolos léxicos y la etapa semántica. La etapa preléxica, esta se presenta dentro de los 10 a 15 meses. En esta se dan las primeras emisiones de palabras. A esta también se la conoce como prepalabras. En estas los padres dan un valor de categoría y sirven para compartir una experiencia más que un significado, debido a que estas no tienen una estructura. Etapa de los símbolos léxicos. Esta etapa empieza desde los 16 meses hasta los 24 meses. En esta el vocabulario se amplía y se comienza a dar nombre a objetos, personas y acciones con las que se relaciona en el medio. Etapa semántica. Esta se manifiesta entre los 19 y 30 meses. En esta, el desarrollo de la fase semántica continúa hasta los 5 años, lo que le permite alcanzar un vocabulario de entre 1000 y 1500 palabras, y los términos más utilizados hacen referencia a objetos, personas
personas o animales con los que se comparte experiencia directa. El trastorno semántico pragmático. Este es un trastorno específico del desarrollo del lenguaje, caracterizado por presentar alteraciones en cuanto a contenidos que hace referencia a la semántica y al uso del lenguaje, es decir, a la pragmática. Dentro de la estructura de la conciencia semántica se despliegan 3 términos. La sinonimia, que es la capacidad de comparar 2 palabras sin afectar el significado original. La comprensión, que es la decodificación de la palabra, que facilita al niño el reconocimiento y la interpretación, derivándose su significado de la adquisición misma del lenguaje oral, la habilidad para poder pensar y actuar con flexibilidad, a partir de lo que el niño sabe de la palabra. Y el aprendizaje, el cual es un proceso universal, del cual se despliegan 4 aprendizajes: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Características básicas de la conciencia semántica a lo largo del desarrollo. Algunos niños no comienzan a hablar hasta los 4 o incluso hasta los 5 años. En los inicios del lenguaje es frecuente la existencia de la ecolalia y de la jerga. Al principio pueden presentar problemas de comprensión. Sin embargo, la comprensión de palabras aisladas y de oraciones simples pueden llegar a ser correctas, por lo que son frecuentes las dificultades de comprensión en estructuras complejas, como el lenguaje inferencial y el discurso narrativo. La gramática es incompleta, es decir, el orden de las palabras inadecuado. Existen frecuentes repeticiones y modismos, y el lenguaje estereotipado. Existe también alteración de la organización sintáctica y semántica. En el desarrollo de la conciencia semántica, los niños tienen dificultades en el empleo de conceptos abstractos, bajas habilidades o competencias en tareas de significado o asociación semántica, por ejemplo, la descripción o definición de objetos, buscar sinónimos, la fluidez léxica, buscar palabras semejantes u opuestas, juegos de asociación de palabras, excesivas pausas, repeticiones y circunloquios. Tienden a sustituir una palabra por otra de la misma categoría léxica, por ejemplo, melocotón con manzana, o cambiar una palabra con fonemas similares, Jesús y Josué. Tienen muletillas o interjecciones, insuficientes habilidades para tomar la palabra e interrumpen constantemente una conversación. También suelen tener una alteración en el ritmo del habla y de la prosodia. Y tienen una posible hipersensibilidad del oído y del tacto, con posibles problemas de coordinación motora. Y a menudo tienen buena memoria auditivo-verbal. Orientaciones de intervención. Tenemos la intervención del lenguaje. Esto se va a dar de 3 a 4 sesiones semanales. Va a ser centrada en contenidos del desarrollo comunicativo y lingüístico. Programa que incorpora información acerca de las características fonológicas y metafonológicas. Tenemos también un soporte visual que le ayuda a tener una representación visual o imagen mental de esa palabra o palabras, es decir, el objetivo. Además, un programa de intervención básico que ayuda al niño a elaborar la máxima información. Y por último tenemos realizar actividades estructuradas, es decir, previamente preparadas para que el niño pueda realizarlas. Ahora tenemos los ejemplos. Vamos a decir palabras opuestas, es decir, que le vamos a decir al niño la palabra calor y él, por inferencia, tiene que decir la palabra frío. Asimismo le decimos la palabra grande y el niño va a decir la palabra pequeño y seguimos con más palabras. Decir palabras semejantes, es decir, que se parezcan, ¿verdad? Vamos a decir la palabra linda y el niño va a decir la palabra bonita, o sea, que se parezcan, puede ser otro sinónimo. Decimos la palabra grande y el niño va a decir la palabra enorme. Y por último tenemos hacer familias de palabras. Por ejemplo, le decimos pan, como ejemplo le ponemos panadero y panadería. Y por consiguiente decimos libro y el niño tendrá que decir librería, librero o libraco o algo parecido.